Evangelio de hoy, jueves 16 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una de las denuncias más duras de Jesús contra los fariseos y doctores de la ley. Ellos se enorgullecían de levantar sepulcros para los profetas, aparentando honrarlos, pero en realidad estaban repitiendo la misma historia de rechazo que sus padres habían cometido. Jesús desenmascara esta incoherencia. Los profetas fueron perseguidos y asesinados, y esa misma actitud sigue viva en el corazón de quienes dicen venerarlos. El Señor señala que al construir sepulcros, en realidad estaban aprobando lo que sus antepasados habían hecho. Es decir, no estaban corrigiendo el error del pasado, sino perpetuándolo. Este gesto simbólico refleja un corazón endurecido, que no está dispuesto a dejarse interpelar por la verdad, sino que prefiere maquillar la historia para no enfrentar su propia resistencia a Dios. Jesús recuerda que la sangre de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, pesa sobre esa generación. Esta referencia abarca todo el Antiguo Testamento, desde el primer justo asesinado hasta uno de los últimos mártires de la historia de Israel. Es una forma de decir que toda la historia del rechazo a la voz de Dios converge en ese momento en el que Él mismo, el Hijo de Dios, está presente y será también rechazado. La denuncia de Jesús no es solo un reproche a los líderes religiosos de aquel tiempo, sino un espejo en el que cada generación debe mirarse, porque el corazón humano, cuando se aferra al poder, al egoísmo y a la comodidad, sigue siendo capaz de rechazar la verdad. La palabra de Dios incomoda, remueve, sacude nuestras seguridades, y muchas veces preferimos silenciarla. Jesús acusa a los doctores de la ley de haber guardado la llave del saber, impidiendo tanto su propia entrada como la de los demás. Esto significa que tenían la responsabilidad de enseñar y guiar al pueblo en el camino de la fe, pero usaban ese conocimiento como arma de exclusión. No buscaban abrir las puertas del reino, sino mantener su autoridad y prestigio sobre los demás. Esta advertencia es muy actual. También hoy corremos el riesgo de convertir la fe en un conjunto de normas externas, olvidando que su finalidad es llevarnos a un encuentro vivo con Dios. La fe no es un sistema cerrado que pocos dominan, sino un camino abierto para todo aquel que quiera entrar con un corazón humilde. Cuando usamos la religión para juzgar y excluir, repetimos el mismo error que Jesús denunció. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿qué tipo de cristianos somos? ¿De los que levantan monumentos al pasado, pero viven indiferentes en el presente? ¿O de los que se dejan transformar por la palabra y se convierten en testigos de amor y misericordia? La fe no se demuestra con homenajes vacíos, sino con una vida coherente,
dispuesta a escuchar y a obedecer a Dios. Es fácil admirar a los santos y mártires, rezar frente a sus imágenes o leer sus biografías, pero mucho más difícil es seguir sus huellas en lo concreto. Ellos fueron perseguidos porque se mantuvieron fieles a la verdad, a la justicia y al Evangelio. Si hoy queremos ser herederos de esa fe, también debemos asumir la incomodidad de vivir contracorriente, de denunciar lo que está mal y de proclamar la verdad aunque cueste. Jesús mismo es el ejemplo supremo. Él es el profeta por excelencia, la palabra hecha carne. Y, como los profetas anteriores, fue rechazado, calumniado y finalmente crucificado. Pero en su cruz se revela la paradoja más grande. La sangre que los hombres derramaron se convirtió en fuente de vida eterna. Su sacrificio no clama venganza como el de Abel, sino misericordia y perdón. En este sentido, la denuncia de Jesús no es solo una condena, sino también una invitación a la conversión. Dios no quiere que carguemos con la culpa del pasado, sino que demos un paso nuevo en el presente. Reconocer nuestra resistencia a la verdad es el primer paso para abrirnos al Espíritu, que siempre quiere guiarnos hacia la libertad y la vida plena. También debemos preguntarnos, ¿quiénes son los profetas de hoy? Muchas veces no llevan hábito ni predican en los templos, pero sí denuncian las injusticias, la corrupción, la violencia, el abandono de los pobres y la indiferencia ante el dolor humano. Son voces que incomodan porque revelan verdades que preferimos callar. Escuchar a esos profetas es escuchar a Dios mismo. La historia nos muestra que quienes denuncian el mal suelen ser perseguidos. Basta mirar alrededor: periodistas silenciados, líderes sociales amenazados, misioneros asesinados, voces críticas que se intentan apagar. El Evangelio de hoy nos recuerda que esas persecuciones no son nuevas, sino que forman parte de la resistencia del mundo a la luz de Dios, pero también nos invita a no callar por miedo. Los doctores de la ley habían hecho de la palabra un privilegio para pocos. En cambio, Jesús la ofrece como pan para todos. Él no guarda la llave, sino que abre de par en par la puerta del reino, invitando a entrar a los sencillos, a los pecadores, a los marginados. Este contraste es radical. Mientras la religión de los hombres cierra, la misericordia de Dios abre. Por eso, nuestra misión como cristianos no puede ser la de guardar la llave, sino la de entregarla. Estamos llamados a ser mediadores y no obstáculos, a tender puentes y no levantar muros, a ser testigos que conducen a los demás hacia Dios y no jueces que se sienten dueños de la salvación. La autoridad en la fe no se mide por poder ni por títulos, sino por la capacidad de amar y de servir. Jesús nos recuerda que el conocimiento sin amor es estéril. De nada sirve saber mucho de la Biblia, de la doctrina o de la teología, si ese saber no se traduce en una vida de compasión, de justicia y de entrega. Lo que transforma no es la letra muerta, sino la palabra viva hecha carne en nuestras obras. En nuestra vida diaria, podemos caer en la tentación de usar la fe para justificar nuestro orgullo, nuestras divisiones o nuestras discriminaciones. Pero el Evangelio nos desarma. No somos dueños de la verdad, sino servidores de ella. El que se aferra a la llave del poder religioso corre el riesgo de quedarse fuera del reino, mientras otros entran con sencillez. Jesús fue acosado y puesto a prueba por los fariseos que querían atraparlo en sus palabras. Esto nos enseña que quien vive con autenticidad siempre será cuestionado. Si nuestra fe nunca incomoda ni despierta oposición, quizá no estamos siendo suficientemente radicales en el seguimiento de Cristo. El discipulado implica valentía y resistencia. La reflexión de hoy también nos llama a revisar nuestra relación con la palabra de Dios.
¿La escuchamos solo como un texto antiguo, o la dejamos penetrar en nuestra vida como un mensaje vivo y actual? La Biblia no está para adornar, sino para guiar. Es la voz de Dios que sigue hablándonos hoy, y que nos impulsa a la conversión. Honrar a los profetas significa vivir lo que ellos anunciaron: justicia, misericordia, fidelidad a Dios. No se trata de levantar sepulcros, sino de continuar su misión. Ellos señalaron el camino hacia Cristo, y ahora a nosotros nos toca ser profetas en nuestro tiempo, iluminando la vida de los demás con la luz del Evangelio. Jesús nos invita a no repetir los errores del pasado. Cada generación tiene la oportunidad de abrirse a la voz de Dios o de rechazarla. Hoy es nuestro momento de decidir: ¿seremos cómplices del silencio y la indiferencia, o testigos valientes que anuncian la verdad con amor? La historia se sigue escribiendo en nuestras manos. El llamado a no cerrar la puerta del saber también nos interpela en la evangelización. La fe no puede ser presentada como un conjunto de prohibiciones, sino como una buena noticia que libera. Cuando evangelizamos desde el miedo y el juicio, cerramos las puertas. Cuando lo hacemos desde la misericordia y la esperanza, abrimos caminos hacia Dios. La sangre de los profetas derramada a lo largo de la historia se une a la sangre de Cristo, que nos redime. Ese sacrificio nos recuerda que el Evangelio no es una teoría cómoda, sino una llamada exigente a dar la vida. El seguimiento de Jesús no se mide en palabras bonitas, sino en la capacidad de entregar nuestra existencia por amor. En medio de un mundo lleno de voces que confunden, el Señor nos pide discernimiento. No todas las voces son proféticas, pero aquellas que llaman a la justicia, a la verdad y al amor verdadero reflejan la voz de Dios. El Espíritu Santo nos guía para reconocerlas y tener la valentía de escucharlas y ponerlas en práctica. Que este pasaje nos despierte del letargo espiritual. No basta con ser creyentes de nombre, necesitamos ser discípulos en acción. No basta con decir Señor, Señor, sino que debemos vivir de manera coherente, abriendo puertas, iluminando caminos y siendo testigos de una fe viva y transformadora. Al final, la gran lección de este Evangelio es clara. No seamos sepultureros de la fe, sino sembradores de esperanza. No seamos guardianes de la llave, sino porteros que abren de par en par la entrada al reino. No seamos cómplices del silencio, sino voces proféticas que, con amor y valentía, proclaman la verdad de Cristo en un mundo que aún necesita escucharla.